Bueno, ayer viernes no pudimos estar y la razón por la que no pudimos estar es por esta conversación que voy a tener ahora, que bueno, sale hoy sábado y es de una importancia, creo que por la coyuntura grande. Y bueno, ustedes ya lo conocen, es el rector del Consejo Nacional Electoral, aún rector del Consejo Nacional Electoral, Juan Carlos del Pino. Juan Carlos, Sustituido. ¿cómo estás? Bueno, como veníamos hablando informalmente, en términos generales estoy bien de salud y bien de ánimo y cumpliendo con la parte que me toca, pues en esto que nos toca a los venezolanos vivir hacia adelante, pues en los próximos meses y hasta el 10 de enero. Y en cuanto a seguridad, ¿te sientes seguro? ¿Te sientes? Bueno, estoy a algunos kilómetros de la posibilidad de ser tomado, pero sin embargo con la vigilancia que me aconsejan, amigos que me han tendido la mano fuera del país. Juan Carlos, yo quería desarrollar una conversación contigo un poco en orden cronológico, ¿no? Y llegar evidentemente a lo que han sido las últimas semanas, pero quería arrancar por cómo tú llegas al CNE. O sea, ¿cómo se explica en medio de este sistema que tú conoces a la perfección y que has sufrido muy bien, que te hayan permitido estar ahí? ¿Por qué crees que lo hicieron y cómo llegas tú propiamente al Consejo Nacional Electoral? En esta ocasión, Sí, o sea, en ¿cómo este te volviste periodo. al Consejo Nacional? Exacto. Bueno, eh, en la, vamos a hacerlo cortico para entrar en el criterio, en el marco real del asunto. El Okay. primero es que eh, en el marco de las conversaciones que se hacen en Noruega, en el Reino de Noruega, en Barbados, en la mesa que se instaló en México, se tomó digamos, la decisión que había la necesidad de la conformación de un nuevo organismo. Y quienes iban a proponer miembros para el cuerpo eran, por un lado, el gobierno y por otro lado, la plataforma democrática, la PUD. De esos nombres que escogió la PUD, bueno, le dieron 12 elementos en varias conversaciones. Por supuesto, se leyeron no solamente los currículos, sino las inclinaciones, etcétera. Y a mí me tocó ser propuesto para principal por la PUD o por la plataforma unitaria. Y bueno, y así llego. Con muchas dudas alrededor de mi nombramiento, porque ya yo había sido rector suplente incorporado, también en la comisión de registro, y se presentó aquella coyuntura con unas declaraciones mías alrededor de lo que a mi juicio era importante que el país supiera, ya como rector y no como funcionario electoral, como fue en el momento, la realidad de la elección de Bolívar, del Estado Bolívar. Okay. Claro. Y bueno, y se produjo la designación y atendí esa llamada y estuve allí hasta que deciden sustituirme en la Asamblea Nacional. Juan Carlos, Sin embargo, es importante que empecemos a poner las cosas en claro y es parte de lo que yo vengo diciendo en los países en los que he recalado, que es que esto obedecía a un plan. La elección de este año presidencial estaba planeada desde hace un año y cuyo parteaguas fue la sustitución del organismo. okay. Alguien consideró o consideraron o quienes esquematizaban todos los escenarios para la próxima elección tenían la necesidad de cambiar el organismo y que tuviera otras condiciones políticas, básicamente impulsados por el acto por las circunstancias de Barinas, la repetición de las elecciones y la derrota del gobierno en esa elección. Vamos a hacer abstracción de las cosas
que dentro del gobierno se presentaron alrededor de la elección, lo que significaba políticamente y cómo salir con elegancia del último lastre de la familia del comandante o presidente Chávez. Ahí entonces se creó un gran escenario, dos escenarios posibles, uno en donde podían ganar por unos puntos y otros en donde podían perder también por unos puntos. Y eso fue todo un proceso, un guión llevado de manera casi perfecta. Las únicas cosas que estaban fuera del guión eran, bueno, las circunstancias que me rodearon a mí desde el primer momento. Las relaciones cuando dije que no se estaban haciendo las sesiones de directorio, que se tomaban decisiones unilaterales y que incluso algo tan delicado como el caso de la Unión Europea, bueno, ahí no hubo una sesión para decir eso. Se rescataron, al final se cumplió con el compromiso. Después, otra cosa que se salió del riel del control es cuando protesto a través de una nota de prensa con respecto a las actuaciones o a las actividades que se desarrollaban por parte del gobierno en los mítines de la doctora Machado o del embajador Urrutia, en ese momento candidato. Bueno, entonces los abusos, bueno, que hubo que reclamarles pues, ante los factores que trancaban las libertades políticas en Venezuela, bueno, y después, bueno, el propio 28 de Juan Carlos, vamos a todavía detenernos en la conformación. Cuando se constituye el nuevo Consejo Nacional Electoral, recuerdo que, claro, en ánimos de presentar una propuesta un poco equilibrada, se habla de la conformación de este grupo de rectores con 2 rectores propuestos por la oposición. Propiamente, detrás de ti y de Aimé Nogal, que es la otra rectora, estaban los partidos Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo. Te pregunto, ¿qué tan comprometido estabas tú con Un Nuevo Tiempo o tú fuiste definitivamente propuesta de la plataforma? Es decir, porque siempre, digamos, esta es una noción un poco reduccionista, pero Del Pino es el rector de Ramos Alú, por ejemplo. O sea, ¿qué tanta compromiso había y qué tanto era así de que eran estos partidos y no la plataforma propiamente la que tenían los rectores? Bueno, yo propuesto originalmente por factores vinculados a la Acción Democrática de Ramos Ayú. Continúo, pero habría que hacer, digamos, la observación de lo que dice la letra constitucional, ¿no? Sobre la independencia de los rectores, ¿no? de la no relación con partidos políticos, y yo no la tenía desde el año 16 cuando fui director de partidos políticos, que se llama la Oficina Nacional de Participación Política. Y entonces también se buscó la manera de armar un Consejo Nacional cuyos representantes, en el caso, por ejemplo, de la plataforma, han tenido vinculaciones con el CNE, ya la tenía hace mucho tiempo. Y Aimé también trabajó alrededor de 11 años en el organismo. Ella ingresó en tiempos de Jorge Rodríguez y se desarrolló tanto en comunicaciones como en la consultoría jurídica. Yo venía de hacer una carrera de tiempos de Vicente Díaz, que pasé por todos los aspectos del ángulo electoral, desde ONAPA, que era la fiscalización electoral, la coordinación de la fiscalización electoral, después fui asesor del rector Rondón, después terminé en la dirección general de partidos políticos y a mí en mi proceso a quien le toca el registro de los partidos que perdieron la condición por no tener 1% en las elecciones del año 15. Salgo jubilado, regreso el 20 como rector suplente incorporado en la decisión del TCJ y después, bueno, salgo del país y regreso con ocasión de estos propuestos, sin duda, o apalancado, digamos, en la relación que tengo con Henry Ramos y factores del Partido Acción Democrática, pero yo me entrevisté con gente de otros partidos de la plataforma. Okay. Ahí todos los partidos propusieron algunos nombres que quedaron entre los 15, entre principales y suplentes, incorporados y no incorporados. Bueno, en largas conversaciones políticas, pues, se llegó a un consenso con el gobierno sobre los nombres. Juan Carlos, cuando tú entras
¿alguna vez hubo algún tipo de discusión sobre que eventualmente te iba a tocar desprenderte de tu autonomía o de tu conciencia? Es decir, al asumir la posición de rector, de alguna manera avalar un proceso como el que ocurrió era una condición. O, No, bueno, la verdad, a mí no me la propusieron. Me hubiera propuesto y no hubiera sido rector. pero tú sabías, digamos, o sea, entendiendo el contexto, que eventualmente te iba a tocar ese dilema, ¿no? Es decir, o avalo o no. Bueno, la verdad es que puedes pensar que te estoy hablando con mucha candidez, pero la verdad es que acepté el cargo porque pensé que se iba a desarrollar una elección apegada a la norma, sin tanta. Sabíamos que iba a ser, digamos, yo sabía que iba a haber problemas, que había que frentear algunas cosas, eh, digamos, pararse de la mesa en un par de ocasiones, protestar un par de cosas, tratar de equilibrar lo más que se pudo, o lo que se podía hacer en vista a una elección que pintaba con el resultado que al final se dio. Claro. Que iba a ser difícil, sin duda, pero que habían elementos que no entraban en el plan del gobierno, que no entraban en el plan del diseño que el chavismo ya tenía en la elección. Y son dos. La gente que tradicionalmente apoyaba a la oposición, y dos, la gente que venía apoyando el gobierno y que dejó de apoyarlo. Se le salió un par de ruedas a la carrera. En un plan que había cuatro grandes aspectos que tenían que tallar la posibilidad electoral de la oposición. El registro electoral en el país y fuera de él, fue una grosería lo que hicieron. Producir actividades que el gobierno, digamos, limaran, aportaran a la posible abstención en números más allá de la abstención sociológica o política. Eh, eh, También proteger la cantidad de votos de ellos y tratar de tallarnos a nosotros, digo nosotros hoy, Claro. tengo unos días que ya no soy árbitro, ¿no? Y que pudiera, digamos, mermar la votación de la oposición, y nada de eso se le dio. Y a eso se le agrega que el propio, lo que puede llamar la estructura, el magma chavista, bueno, que se trasladó y votó exactamente en contra de él. Juan Carlos, antes de hablar del 28 de julio, yendo nuevamente, siguiendo como que este curso un poco cronológico, tú entras al Consejo Nacional Electoral. ¿Tú conocías a Elvis Amoroso de antes? No, Y te pregunto, ¿tú en algún momento lo denunciaste? Como ya mencionaste, que efectivamente no, como que no se daban las reuniones que correspondía, había como una manera un poco, no sé, impermeable de manejar la cosa. Esta percepción que tú tenías de que el país estaba cambiando, de que el país claramente se estaba decantando por la oposición, ¿en algún momento la llegaron a discutir entre los rectores y tú crees que era una percepción que todos los rectores tenían? pero la verdad es que yo hablaba con gente dentro, básicamente de los que estaban vinculados más a los sectores técnicos, y ellos en su trabajo, porque hay que también, digamos, partir aguas entre cómo trabaja el técnico del CNE, eh, cómo al final la gran satisfacción que ellos tienen es que las cosas que han diseñado se cumplan, como en efecto se cumplieron, y eso, digamos, no, el término no es enaltecer, sino justifica su presencia, y la garantía bueno, que su trabajo quedó cumplido plenamente, y hoy tenemos que reconocerlo. El trabajo de los técnicos del CNE se dio de tal manera y tan ajustado a lo que siempre se ha dicho, bueno, que la oposición hoy tiene las actas que presentan como, digamos, la respuesta a lo que ha hecho el gobierno y que prevalece su triunfo. ¿Me explico? O sea, esto bien. Y, por supuesto, hablaba con gente que maneja políticamente la cuestión técnica, donde hablábamos descarnadamente
descarnadamente con respecto a lo que era mi visión, lo que yo sentía y lo que ellos venían construyendo en el control de su elección. Y bueno, repito, ellos estaban claros en los dos escenarios, ellos sabían que en un escenario podía perder la elección, como pasó. Claro. Oye, Sencillo. ahora vamos a hablar de la inscripción del candidato opositor. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó esos días en los que la oposición, la plataforma unitaria, no pudo inscribir a Corina Lloris? ¿Cuál fue la discusión que hubo adentro, si es que hubo alguna discusión adentro? Bueno, si algo decidía la mayoría, es que la MUD incluso pudiera no estar en la elección. Obviamente, ellos sentían que la doctora Llori, digamos, acomodaba mucho a la campaña que necesitaba la doctora Machado, ¿no? María Corina. Sí. Y entonces ellos trataron de, por supuesto, contener esa candidatura. Al final, el sistema automatizado de votación tiene un botón rojo, que es manual, que impedía abrir, como siempre había quedado abierto desde el día 1 hasta el día 11, quedaba abierto y la gente incluso hasta practicaba cómo inscribir. Esto es manual, esto Cómo es un botón manual. Bueno, pero si tú tocas un botón y no abre el sistema, no abre el sistema. Obviamente, la inscripción y la carga de los datos de tu candidato, bueno, son por vía automatizada, y es por eso que se llama sistema automatizado de postulaciones. Pero si tú apretabas en la mañana para que inscribieran los partidos, que tú habías cosas nunca antes vistas, que los partidos tenían que agruparse alrededor de un candidato, a juro, en una especie de cálculo de la carga electoral de los partidos para ubicarlo en los 9 candidatos distintos. Excepciones de los candidatos: la candidatura del doctor Rousseau, la candidatura del doctor Fermín, que fueron unitarias. Porque la chanza esa que hicieron con el nuevo partido DDP, que postuló al impresentable doctor Ratti. Ya. Ningún partido pudo postular quien le dio la gana. No podían hacerlo, tenían que postular el que estaba diseñado para que postulara. Y por eso se zumbaron el día 15 de marzo, se echaron al pico a 15 partidos. Y fue el caso. Por cierto, pero solamente con el voto salvado mío, por cierto. Y en el caso de Corina Llori, bueno, se llegó hasta las 12 de la noche porque toda esa semana la plataforma estaba discutiendo sobre la sustitución del candidato. La doctora Llori, propuesta por la propia candidata ganadora de las primarias y que la había compelido en ese salto cuántico a convertirle en la líder de la oposición, como en un momento una primaria propulsó a Enrique Capriles como el jefe de la oposición. Esto es una propuesta de ella, la plataforma acogió la candidatura de la doctora Llori, que tampoco pudo presentarse y se llegó hasta las 12 de la noche. Por cierto, ese día yo presenté una solicitud de prórroga de 48 horas en ocasión de que estábamos reunidos en sesión permanente y no fue ni siquiera tratada, todo lo contrario. Hicieron que el pobre doctor Antonio Meneses fuera hasta la oficina, hasta la rectoría, a pedir que por favor recogiera la solicitud de extensión del periodo. ¿Dónde estabas tú ese fin de semana? No, en el organismo. O sea, pero había reunión de rectores. Es que estábamos en sesión permanente. O sea, podíamos hacerlo así como estamos tú y yo, de oficina en oficina, sin tener que ir digamos, al salón formal del directorio, y teníamos una reunión. Bueno, de hecho, mientras estaba intentando inscribir a Lloris, que lo anunciaban y ponían la captura, ¿no? Grababan la pantalla y decían, le estamos tratando de inscribir, el sistema lo rebota. Hubo constante... sí, claro, porque el sistema de los rebotes estaba cerrado, el sistema. Estaba cerrado el sistema. ¿Qué adentro? Es decir, que había discusión sobre, hey, ¿qué está pasando? ¿Por qué no? Bueno, cada quien estaba en su puja, pues. Alguien quería, digamos, a las 11 de la noche, bueno, fuerzas externas determinaron que obligaron o
La verdad cierta es que obligaron a que se inscribiera a Manuel, el gobernador del Zulia. Se hizo cerca de las 12 de la noche. No es falso eso ayudó a relajar un poco la cosa. Y bueno, yo por mi parte, tratando de que se consolidara más allá, eso sí que lo digo con toda claridad, yo me dediqué fue a tratar de preservar la presencia de la tarjeta de la MUD, de la unidad, en el esquema de candidatura, en la parrilla de las candidaturas. A ver, ya, en términos políticos, porque claramente todo esto fue una decisión política, aquí no había nada técnico, ¿no? O sea, si la cosa rebotaba, porque se había caído, sino que aquí había una decisión política. Así es, más nada. Se tomó una decisión. Exacto. Y la decisión fue, Corina Yoris no pasa, ¿correcto? Sí, bueno, habíamos podido decirla por muchas razones. La similitud del nombre, digamos, el ensamblaje que había entre la doctora Yoris y la propia doctora Machado. O sea, varias cosas que han podido ellos tomar en cuenta, pero la decisión era no pasar, al grado que llegué a decirle, bueno, pero ustedes le quieren ganar ¿a quién? ¿A quién le quieren ganar ustedes? Ustedes no, para ustedes. ¿Quién crees tú que tomó esa decisión? Bueno, es que el problema que ellos se presentaban es que la MUD no podía dejar de estar, porque no le iban a ganar a nadie. No le iban a ganar a nadie. O sea, sacabas a la MUD de la parrilla de partidos postulantes y no le iban a ganar a nadie, a nadie. O sea, iba a tener la misma impresión, la misma consecuencia de esto que pasó el 28. No le ganaron a nadie. Así, sencillo. Sencillo. Pero ¿quién crees tú que dijo Corina Yoris? O sea, presenten candidatos, pero Corina Yoris no. No, es una decisión política. Ni siquiera todavía había posibilidad de presentar candidatos. Eso llegó hasta las 12. Y yo subo a la Junta a plantear, bueno, hermano, no es posible que la MUD no postule a nadie. Es cuando solicito la extensión del tiempo y yo llamo por teléfono al director general, al secretario general de la MUD para plantearle algo para las 12, bueno, que nos diera un nombre, para salvaguardar la tarjeta y que, bueno, se ha llamado comúnmente la tapa, ¿no? Comúnmente llaman la tapa porque tú tienes un proceso de ley en la que puedes modificar o sustituir la postulación. No me otorgaron la prórroga, pero de hecho se dio, y entonces a eso de las 10, 11 de la mañana permitieron que el doctor José Luis Cartaya inscribiera la candidatura del embajador González Urrutia. Antes de eso, Juan Carlos, la candidatura de Manuel Rosales. ¿Cómo se explica, desde el punto de vista político, no técnico, que la oposición intentó inscribir a Corina Yoris hasta las 12 de la noche, a las 12:01 de la noche, apareció inscrito por un nuevo tiempo Manuel Rosales? Es decir, ¿qué hubo ahí realmente? Bueno, él se encargó de explicar, Manuel, que, bueno, en ese momento en que él se inscribe, no había seguridad de que la MUD se iba a inscribir. No había seguridades. No había seguridades. A partir de las 12 de la noche se entregó una prórroga de hecho que le permitía a la MUD inscribir. Y yo te puedo confesar que a las 12:30 o 1 de la tarde del día 27 me pidieron cuáles eran los datos vitales de Mundo González Urrutia y su antecedente, porque de no cuadrar, bueno, sencillamente iban a rechazar la postulación. Esos fueron momentos duros que la gente no sabe, pero que ahí se andaba en el joseo, defendiendo esas postulaciones, como después, 10 días después, en que Manuel renuncia, aunque no era necesario, y buscar la manera de que las otras dos organizaciones, Un Nuevo Tiempo y Movimiento por Venezuela, pudieran adherirse a la candidatura del doctor Urrutia. Eso también fue un tema, un gran tema de unas pujas allí, porque eso me tocó, digamos, llevarlo a mí, la verdad sea dicha,
Y bueno, se consolidó. La gente se burlaba de mí porque me decían que ese día se iba a reunir la sala electoral, iban a invalidar, la rechazar, invalidada del punto judicial la tarjeta MUD, entonces nos quedamos sin las 3 tarjetas. Me llamaron para tirarme trompetillas, pues. Los nuestros. Pero a ver, en términos realistas y fríos, que permitan inscribir un candidato en vez de otro no habla bien necesariamente de ese candidato. Es decir, que políticamente se haya tomado la decisión de que no pasaba Corina Lloris, pero que sí pasaba Manuel Rosales, no significaba que en ese momento, en ese contexto, Manuel Rosales era mucho más conveniente para el sistema como adversario. No, la decisión que tornó alrededor de Manuel era que, visto el peligro de que no iban a dejar inscribir a la MUT con un buen porcentaje, él resguardaba, es su propia, digamos, lo asegura pues, en defensa de su actitud, digamos, asegurar una candidatura que pudiera no haber sido la del mismo, porque podía sustituirla o modificarla, pero él garantizaba, digamos, la presencia de un partido de oposición con su candidatura y la opción oposicionista. Esa es, digamos, esa es la verdad. Esa es la verdad. Otras motivaciones, cosas que quedaron, digamos, en los puntos oscuros del retrovisor, yo no te lo podría decir. Pero en realidad no tengo por qué no creerle en el interés de preservar una opción opositora, habida cuenta del peligro que había de que no se presentara la tarjeta de la MUD, que de paso era lo más fácil. Yo no sé si sirvió en las conversaciones que hemos podido tener, por un lado la doctora Nogal y por otro lado la mía, donde advertíamos, bueno, estaban ganándole a la nada. Eso es como hacer round de sombra y se cayó la sombra. Claro. Bueno, finalmente se inscribe Edmundo González. Con un tránsito de más de 10 días que no sabía si también iban a rechazar la MUD. Incluso cuando nos admiten que se adhesionen los partidos Un Nuevo Tiempo y Movimiento por Venezuela, bueno, todavía corríamos el peligro que nos rechazaran las admisiones, o sea, las adhesiones, que nos las rechazaran. Eso fue, digamos, un camino sinuoso, lleno de obstáculos, bueno, que se salvó porque al final privó, digamos, la razón y bueno, y después de todo lo que estaban tallando, pero una cuenta de 5 o 6 puntos a favor de lo que en teoría podía darse, además de que no se activó el arma secreta que siempre usaba el chavismo, que era la propia oposición. Esta vez salvó obstáculos, digamos, no contestó, no cayó en tentaciones, fue junta, participó y bueno, ya vemos el resultado. Bueno, de hecho, me dirás tú, pero yo entiendo que el hecho de que ellos no contaban con que María Corina acompañara. Claro, la suponían soberbia, la suponían, digamos, no comprometida exactamente con su misión de vida en esta ocasión, en esta alcabala de la actividad política, de manera que nadie no le creyeron o no creían, digamos, que la posición que ha tenido en los últimos 20 años, sin degradar un centímetro, sin echar para atrás un ápice, creyeron que, bueno, era una gran tentación, un gran anzuelo para sacarla de la ecuación de la participación, bueno, y todo lo contrario. Agarró la candidatura, le echó el hombro, así como el general Bolívar dijo, bueno, hay que echar el miedo a la espalda, bueno, así mismo hizo la doctora Machado. Si no vayan a estar diciendo que la estoy comparando con Simón Bolívar. No, pero fue una muestra de altura y desprendimiento que yo creo que nunca habíamos visto en la política. Y de inteligencia política, de inteligencia, de decisión, de compromiso con el triunfo, con las posibilidades de cambio. Es decir, más bien a uno le da pena, vergüenza de estar teniendo que evadirse digamos, salir del país y tratar de defender a los sitios a donde he ido, dar detalles, explicar cómo fueron las cosas, defendiendo lo que, digamos, lo que ha sucedido. Bueno, y ella está ya corriendo un riesgo inmenso todos los días, cada 24 horas, y bueno, no se merece este trato, pero al final hay que aplaudir la actitud inteligente de los días de las postulaciones, después de la campaña y después la defensa de
del triunfo pues, de la oposición en Venezuela. Sin duda. Mira, Juan Carlos, llegamos al 28 de julio. Tú has explicado muy bien qué fue un poco lo que pasó. Pero yo te quiero preguntar, en el curso del 28, cuando era evidente lo que estaba pasando, no solamente porque se percibía, porque era palpable, sino porque empezaron a salir entonces estos exit polls, y uno de ellos, que uno no cree cualquiera, pero uno de ellos fue el tomado en cuenta por el mismo Wall Street Journal y bueno, terminó siendo bastante certero. En ese transcurso del día, que además hubo como un gap ahí, un espacio importante, como de incertidumbre, ¿tú sentiste que en algún momento hubo disposición de algunas facciones del chavismo, del mismo Consejo Nacional Electoral, de reconocer lo que había pasado? ¿Dentro del Consejo Nacional Electoral? Sí. No. Yo sí sé, no, yo lo que sí sé es que el 70% de empleados del organismo votaron, a mi juicio, correctamente. Eso sí lo sé yo. Y ese ambiente se sentía. El 70% de los empleados del CNE. Sí, y búscate cualquiera de los niveles, cualquiera. Obreros, técnicos, directores de las tres categorías. ¿Cómo sabes eso? Porque me lo decían a mí. ¿Cuántos empleados? Porque me lo decían a mí. 2.000 en Caracas nada más. Y eso lo sabe todo el mundo. Digamos. No, mira, haces una encuesta en el CNO y no pierdo con nadie. Juan Carlos, y esa proporción 70-30 que tú constatas ocurrió en el CNE, ocurrió en todas las instituciones. Bueno, es que es imposible que la ventaja que se termina expresando en votos duros para cada opción candidatural te dice a ti que no solamente votó esta parte, sino que también votó aquella, claro, y que votó parecida a esta parte. Entonces, vas a tapar el sol con un dedo. Juan Carlos, bueno, entonces no hubo disposición de ningún rector, más allá de tú. Pero, o sea, mira, la verdad, yo te lo voy a decir también con enorme candidez. Yo, porque hay gente ahí a la que yo conozco hace mucho tiempo y además le tengo afecto, le tengo respeto. Y yo pensé que no sé, con un pañuelo en la nariz y con gran vergüenza por no haberle cumplido al jefe supremo, iban a leer el resultado que era. Cuando en la noche tuviste, porque entiendo que tú estabas en tu casa, ¿no? Cuando salió el Vieja Amoroso. No, cuando se hace el anuncio, yo estoy en mi casa. Ajá, pero bueno, o sea, que tú lo viste igual que yo, por YouTube. Por el canal, por el BTV. O sea, tú, prendí BTV. Rector del CNE, estabas igual que yo en su casa viendo a ver qué iba a pasar. Porque había decidido irme del organismo, porque yo no iba a participar del anuncio. No, yo sabemos la razón y yo creo que pues, asumiste una posición decente, pero lo que quiero decir es que tú estabas tan a la expectativa como todos. Fíjate, no, a las 5 de la tarde nos convocan a una rueda de prensa. Alguien importante de la oposición me pide que por favor, y que en esa ocasión yo llegue junto con la doctora Nogal y dar una sensación, pero digamos, de unidad, de bloque, frente a lo que pudieran estar diciendo en esa rueda de prensa. Yo pensé que se iba a tratar, bueno, como de costumbre, de prorrogar digamos, el tiempo útil del proceso hasta las 8 de la noche, como han venido haciéndolo reiteradamente desde la primera vez que derrotaron a Hugo Chávez en el referéndum consultivo alrededor de la enmienda de la reforma constitucional. De ese día que empezaron a aplacar, bueno, vienen la famosa prórroga del proceso hasta las 8 de la noche, después una segunda prórroga, etcétera. Yo había solicitado unos días antes que si iban a hacer eso, que por favor convocaran al directorio, se votara allí. Yo no iba a votar, pero bueno, si la mayoría votaba, bueno, yo era capaz de acompañarlo. Entonces yo acompañé, le solicité a la doctora Nogal que me dejara acompañarla hasta el salón.
Ya también sabía que el chavismo había decidido no prorrogar porque estaban convencidos de que si se llevaban a juro a la gente como estaban acostumbrados a hacerlo para ir a votar, iban a votar en contra. Entonces no se iban a arriesgar a hacer lo que en el 98 hicieron los partidos, digamos, del estatus, que llevaron gente en las operaciones Galope a votar. Claro, en contra. ¿Me explico? Por Hugo Chávez. Entonces, no iban a hacer eso. Y es por eso que a las 5 o 6 de la tarde estaban desiertos los centros. Pero no se produce la rueda de prensa. Durante 2 horas estuvimos allí. Yo estaba sentado con otros rectores y recibíamos por teléfono datos. Cada quien, aquí, digamos, no somos marcianos, ni veníamos digamos, de estepas distintas. Tú vienes de una formación, tienes un antecedente, lo mío lo conoce todo el mundo. Yo empecé a recibir llamadas de sitios, por ejemplo, José Félix Rivas, pues, el barrio San Blas de Petare, sectores de Katia, dándome por teléfono el resultado. Así como lo vieron todos, todo el mundo vio los resultados cuando la cantaba la presidenta de la mesa o el presidente de la mesa, cuando lo cantaba el jefe del Plan República o el coordinador de centro, digamos, para disolver digamos, los montones, los túmulos de gente que se iban formando alrededor de los centros. Bueno, así me llamaban a mí, en donde entonces se presentaban, digamos, resultados en donde jamás la oposición había ganado. Y no solamente a mí, sino a los otros rectores también. Hubo uno, se ha hecho famoso en estos días, que viene saliendo conmigo de la rueda de prensa porque estábamos cansados de esperar y fuimos a otra oficina y me dice, mira, está ganando la oposición, pero va a ganar Maduro. Conrado. Ya. O sea, esto era algo... Sí, no, y decían, está montada la tarima en Miraflores. 8 de la noche. Y una pregunta, Juan Carlos, ¿a ti nunca te ofrecieron algo para que acompañaras la cosa? Tú sabes lo que pasa, Orlando, estimado, es que estamos en una sociedad, digamos, tan bajo sospecha, donde nadie se salva, donde la decencia es un artículo, digamos, escasísimo, ¿no? Sí. Sobre todo en quienes tienen responsabilidades públicas o han sido activistas políticos, etcétera. Entonces, digamos, la indecencia forma parte como del nudo de la corbata. Lo que yo te pudiera decir aquí afirmativamente, digamos, no lo van a estimar. Además que, yo lo dije en una entrevista inicial, hay que respetar el código. Hay gente que tiene hijos, y que los hijos no son culpables de lo que hacen los papás. Y entonces, claro que hubo propuestas, pero, digamos, la respuesta es que yo duermo bien. Plata. Yo duermo bien. Yo duermo bien conmigo mismo. Propuesta de plata. Yo duermo bien conmigo mismo. Y los demás lo aceptaron. O sea, la rectora No, Inés. no lo sé. No lo sé. ¿Es hoy rectora de la oposición? Bueno, claramente no, Juan Carlos. Es decir, bueno, claro. Yo lo único que te voy a decir, Orlando, es que yo, en cualquiera de las iniciativas que yo tomé allí, no tuve un solo soporte de mi compañera de fórmula, uno solo. Pero ella no puede decir que en todas las propuestas que hizo en los directorios, después que se retomaron, yo haya votado en contra una sola vez, o me haya abstenido. Juan Carlos, y una pregunta, porque así funciona esto, ¿no? Es como El Padrino, ¿no? Una oferta que no puedes rehusar. Es decir, o agarras esto con la pistola en la sien. Bueno, así es. No solamente son capaces nada más de ponerte la cabeza del caballo en la cama. Entonces, cuando a mí me da mucha risa cuando la gente dice, pero qué tibieza, Dios santo, la gente compañero. Yo le dije que no hagan Vito. Yo le dije que no hagan Vito a Lucky Luciano. Así sencillo. No sé, no respondo por los demás.
Juan Carlos, bueno, tú imagino que esto lo tienes, ¿no? Lo has visto. Sí, claro, Y esto es de verdad. totalmente. Lo Por escupió ahí un amigo mío fue capaz de decir que no era probatorio el acta, porque lo que contiene, lo que hay que revisar son los números que tiene la propia máquina. Por favor. Juan Carlos, y esto lo tienes tú, lo tiene Elvis Amoroso, lo tienen todos, ¿correcto? No, no, lo tiene el organismo como organismo. Es la primera de esas, la primera la primera impresión. La primera impresión es la que va al sobre número uno. Al sobre número uno. Pero, y fue lo que llevaron, y fue el sobre que llevaron para el TCJ. La diferencia es que no había un solo técnico de la oposición allí, ni un organismo internacional que estuviera vinculado, no a la oposición, porque ahora quieren decir que Centro Cártel estaba cuadrado con la oposición, o con el panel experto estaba cuadrado con la oposición, no, estaba cuadrado con la verdad. Ellos lo que querían era sencillamente ser garantes de que lo que se iba a leer allí era lo correcto, que las actas eran las correctas. Y bueno, y lo lógico es que no han debido, se llevaron a este grupo de gente que le encanta hacer turismo electoral, que lo llaman el CELA, que son expresidentes, bueno, esos estaban allí, pero también ya salió de la prensa y reconocidos los técnicos del CNE que forman parte de la Junta Electoral Nacional, que fueron a ser de técnicos del TSJ para constatar las actas, las que presentó el PSUV y el sobre uno del CNE, por favor. O sea, por favor. Entonces, bueno, esa es la culpa de correr hacia adelante, ¿no? Esa es la culpa de correr hacia adelante. Claro. Por qué se ausenta Elvis Amoroso casi 2 meses? Es que no, él fue al día de la secretaria. La saludó a todas. Eso es el 30 de septiembre. La saludó a todas. Y después estuvo en el encendido de la Navidad, el 1 de octubre, con todos allí tomándose fotos. No hay tal desaparición. No hay Y tal desaparición. Amoroso está, es decir, bueno, los rumores que hubo de que el tipo había tenido un despertar y... No es posible, todo lo contrario. Yo imagino que si él vive, va a reuniones que tengan gente en chavismo de recibirlo aplaudiendo de pie. Porque hay que tener guáramo, ¿no?, para leer eso. Tú conoces a Elvis más que yo, al menos no sé cuánto lo conoces tú, pero lo conoces quizás más que el 99% del país. Te pregunto, a lo mejor no, seguramente no lo conoces muy bien, pero ¿qué puede hacer que Elvis Amoroso considere decir la verdad? Él tenía Él viste, sanciones de la Unión Europea. bueno, prácticamente pidió que se la volvieran a imponer. Es que nadie en el chavismo puede salir fuera de la foto. Tú no puedes salir tú a ser liberado de sanciones o que te levanten las sanciones en la Unión Europea, sobre todo en el caso personal de él, que digamos que para él es importante tener acceso a Europa por un problema familiar, algo que lo compromete mucho, la verdad, que lo afecta bastante. Eh, eh, Él es el centro de su familia, es la pieza más importante de la familia, todos se soportan en él, así que, pero tú no puedes salir en la foto tú con la sanción levantada, entonces la vicepresidenta, el presidente de la Asamblea, el presidente de la República, la primera dama, y todo eso es sancionado. Eso no opera allí. Claro. En ese tipo de GAN, eso no opera. No puede salir movido de la foto. Y es lo que yo reclamaba. Y era lo que yo reclamaba, de que la Unión Europea está muy bien, me parece que está muy bien que tú seas solidario con los tuyos, me parece muy bien, porque tienes que por lo menos decirnos por qué tú vas a negar o sea, vas a levantar la invitación que ya le formulaste, que ya le extendiste a la Unión Europea. ¿Me explico? Entonces, bueno, como te digo, o sea, no es posible, se trata de un mismo clan. O sea, ahí no hay fotos movidas. No obstante, Juan Carlos, la información de los últimos días y los hechos incluso públicos de los últimos días dan cuenta de que no es un clan tan cohesionado como ha tratado de lucir. Y tenemos el caso
reciente de la detención de Telechea, pues una remoción rarísima de miembros del Estado Mayor, pues se habla del avance de la facción de Diosdado. ¿Qué está Sí. ocurriendo a lo interno del chavismo? ¿Qué percibes tú que está ocurriendo a lo interno del Bueno, chavismo? lo que percibes tú y lo que percibe el país es inexplicable, la racia, digamos, entre generalatos, la revisión exhaustiva de los, digamos, de Redis, a ver a quién, digamos, cuáles tenientes o cuáles capitanes o cuáles mayores entregaron actas. Es decir, y obviamente necesitaban, bueno, imagínate tú la cantidad de gente que salió del país caminando, sin el control, eso promovió un cambio de gabinete y, bueno, y la necesidad de una mano fuerte que controlara. Pues. Y esta cosa que vemos no es sino el estilo, la inclinación y la mano fuerte del capitán Cabello. ¿Y eso es sostenible? Yo creo que no. Yo creo que no. Creo que están corriendo hacia adelante. Están corriendo hacia adelante. Y es una carrera de obstáculos y en cualquier momento van a tropezar con la piedra que no deben. ¿Y el viaje de Maduro, cómo lo ves en este contexto? Ah, bueno, imagínate tú como, bueno, ir todas esas horas, esperar, grabarse, estar allí, no ser tomado, que no ingresar a los BRICS, un papelote. Sí, Un humillante. papelote. Si me llega él solo no hay ningún problema, pero ¿y el país cómo queda? Sí, sí, sí. ¿No? Y Oye, Juan además, Carlos, bueno, ¿cuál va a ser tu labor de ahora en adelante? no, la que estoy haciendo, yo estoy tratando de pararme en algunos sitios, ya van a empezar a decir, por supuesto, que quién me monta en un avión y me pone más allá del Atlántico, quién me hace pasear por dos países. No andamos en turismo tampoco, ¿no? Ahí me da risa porque la gente que me acompaña, que es que le dice, ¿cómo hay que ir vestido? Bueno, lo mejor que podemos hacer nosotros con este suéter, pues. Tienen que entender que salimos con lo que teníamos. Y entonces, bueno, Ahí mi donde lo papel ves, es hablar con... ahí ¿Ah? donde lo ves, Juan Carlos está vestido formal para esta conversación. Está... Sí, lo mejor que podía hacer era ponerme un suétercito, que es el que tengo. Fíjate tú que en la foto esa del viaje de España, todas las fotos parecieran que fueran el mismo día. O que si no, tenían la misma camisa azul y el mismo suéter azul. Te Pero que tocó, te, sea, te tocó salir huyendo, ¿no? Prácticamente. sí, porque la primera semana se cerró el CNE y eso me dio a mí un tiempo. Yo no te voy a decir que yo estaba en mi casa, como se los dije a ellos. Si ustedes necesitan de mí o, digamos, o sea, si van a tomar alguna resolución conmigo, vayan para mi casa, yo estoy en mi casa, que no es mía, por cierto, es de mi papá. Es de mi papá, del año 60, ¿no? No es mía, yo duermo allí. Y bueno, pero no vayan a romper nada, yo le abro la puerta. ¿No? Eso es todo. El primera semana ellos necesitaron que no hubiera gente en la oposición, cerraron el CNE, después empezaron a normalizarse las actividades y yo fui 3 veces al CNE a hablar con una gente y en la medida que hablaba, las cosas iban, digamos, tramontando el ánimo, enrojeciendo los colores, hasta el último día que me dijeron, bueno, tienes que decir que tú no estás siendo torturado, que tú, pero digamos, que habla, pues. Tienes que tomar en conciencia que tú estás en tu casa. Bueno, sí, cómo no, un heladero que no es heladero, unos arregladores de la luz que no son de la luz. Ahí, pues, detenido o vigilado. Y ya empezaron a subir el tono de las conversaciones y me dice, bueno, tienes que hacer alguna cosa que nos permita a nosotros protegerte de los radicales, que ya tenían 20 días diciendo la barbaridad que repitió el presidente de la Asamblea de lo que digo, de otra barbaridad anterior que dijo Diosdado, que yo me iba a ir a una embajada y de la embajada iba a declarar. Yo no tenía esa intención porque yo creí obviamente que la gente con la que yo me gasto en el organismo iba a leer, iba a entregar una transmisión, se iba a una totalización y esa totalización íbamos a leer como si leyeron las anteriores. Y entonces yo no tenía por qué estar yéndome en ningún plan para irme a ningún canal de televisión. De hecho, ni siquiera le pueden preguntar a la periodista ancla de ese canal que denuncia, que me dijo 1000 veces para ir, yo no fui.
Y yo no fui a esa entrevista. Y no por ella, que es una... ¿Ah? ¿Por qué no lo hiciste? Bueno, porque justamente yo consideraba desde tiempos anteriores que todo lo contrario, que esa planta más bien no era, digamos, no gozaba de la empatía o de la simpatía, no estaba sincronizada con alguien de la oposición. Entonces, yo no quería ir porque eso era como complicarme, no tenía el ánimo de ir, por eso no fui. Sin embargo, cuando entrevistan en El Mundo, sí, digo, las cosas han cambiado, pero ya, digamos, el momento de la entrevista para mí había pasado. Pero digamos, lo que yo lo destaco es porque yo no tenía ningún plan de irme a ninguna embajada y de irme digamos, a ningún canal a declarar nada. Yo estaba esperando que el resultado que fuese se leyera. Y si se hubiera producido, la transmisión se produjo, jamás hubo hackeo, eso puede tenerlo por seguridad. Pero cuando me plantean subir a un resultado que ya está hecho, lo que pasa es que, digamos, era árbitro, hay códigos que se respetan. Yo no podía establecer criterios para decirle que por qué no había subido, sino digamos, me dijeron que la transmisión se había parado, que la habían hackeado. Bueno, yo empecé entonces a responder esos argumentos, y es el argumento que le digo al país que discutí. Yo me niego porque es que nunca iba a haber totalización. Los 4 rectores que subieron, cumpliendo con su deber, según dice el presidente de la Asamblea, subieron a dejarse ver por los técnicos que estaban en transmisión. Caminaron por ahí, se devolvieron y bajaron. Ya estaba tipeado el resultado. Y es por eso que yo me niego. Además de las otras cosas. Claro, claro. Es decir, yo pasé mi Judea, pues, mi desierto de Judea. Oye, Juan Carlos, gracias. Gracias por la conversación. Vale, a ti. Y por la honestidad en medio de, obviamente, el contexto que es bastante sensible, sobre todo visto y el nivel de crueldad que han mostrado en los últimos días. Posterior, claro. Así es. Hablamos ahora de lo que ocurrió con pues, dirigente Edwin Santos, que es una monstruosidad. Sí, terrible, terrible. Sí, un morbo terrible. Entonces, bueno, eso es lo que estamos enfrentando y tú lo has hecho. Tú lo has hecho además desde la boca del lobo y eso yo creo que merece pues, un respeto por parte de la gente. Yo creo que así es, ¿no? Yo creo que la gente lo reconoce. Juan Carlos, mil gracias, fue un gusto y bueno, a la gente nos vemos la semana que viene por aquí, probablemente con Nitu Pérez Osuna. Chao. Estupendo.